gracias. Arrancamos con la primera pregunta. ¿Cómo recuerdas la relación entre padres y docentes? Y la relación de... Bueno, se respetaba el padre, respetaba lo que decía el docente y el docente respetaba al padre. Cuando un padre iba a la escuela, por ejemplo, a hablar por su hijo, qué sé yo, se lo respetaba, no es que lo tenían 3 horas esperando ni nada por el estilo. No era común que vayan los padres a hablar de la escuela por lo general. ¿Por qué no era común? Y porque... ¿Había una confianza con el docente? Claro, no, el padre, el alumno era primero que respetaba al docente. Okay. Lo respetaba y respetaba al padre. Por lo general los hijos siempre respetaban a los padres. Y se tenía un respeto al docente, a la directora. Entonces cuando pasaban cosas en la escuela que no eran graves, no había necesidad que el padre vaya a la escuela. Ahora, si pasaba algo grave con el alumno, una falta, una pelea o algo grave que le pasaba al alumno, o lo citaban al padre, o el padre se hacía presente en la escuela, pero cuando iba, se lo respetaba, no lo hacían esperar mucho ni nada por el estilo. Okay. Había un respeto, o sea, el padre respetaba al docente y el docente al padre. Perfecto. ¿Cómo era un día en la escuela, de forma detallada? Un día en la escuela, bueno, yo iba al turno mañana, entraba a las 8 de la mañana, se tocaba la campana, se formaba, se izaba la bandera, se le decía una oración a la bandera. Cuando formabas te hacían te formaban en filas, te hacían tomar distancia con tu compañero, con el brazo, te hacían formar de menor a mayor, los varones de un lado, las mujeres del otro, y después que se izaba la bandera, se le hacía la oración y la directora le daba el buen día, nos daba el buen día a todos y nos hacía pasar a los salones. ¿Tienes que seguir? Yo lo puedo contar, no hay problema. Sí. Sí, vayan. Vos, sí, los de las cosas. Claro, esto se corta y después se vuelve el programa. Mirá. Que estaban sentados mirando el esfuerzo de aquellos hombres y el milagro de Jesús, se pusieron a hablar y criticar, apoltronados en su comodidad y en sus seguridades. Viven de privilegios. Alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer algo. Odiadores de aquella época, sentados en la Cafarnaúm. Haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Bueno, descalificando y difamando. Qué interesante. Toma, que siempre te prometí. No. Soy el único que nunca le operaré nada. De todo lo que hice. Qué lindo que está. Pero bueno. Vamos a entrar. Volviendo. ¿La cortamos la pregunta, no? ¿Cómo era un día en la escuela? Sí. Bueno, retomamos. ¿Cómo era un día en la escuela? Bueno, No, vos tranquilo, vos agarrá y yo seguí desde donde estaba. Total, porque esta parte yo igual la recorto. Dale.
Después nos hacían pasar a los salones y bueno, empezaba. Eran 4 horas de clase. El mismo proceso se repetía a la salida. A la salida se tocaba la campana y era para formar de nuevo y te despedía la directora y te digo, sin bajar la bandera porque estaba el turno tarde. Perfecto. ¿Cómo eran los actos escolares? ¿Se le daba relevancia e importancia? ¿O Sí. pasaba de forma...? No, se daba importancia, sí, para la fiesta de la escuela, según uno se preparaba. ¿Se preparaba previamente? Sí, ¿Con previamente. días de anterioridad? Sí, para hacer o baile, según el día que sea. Día de la patria, bailes o algún teatro así que se hace, que hacíamos, Perfecto. actos así. Lo que nos falta es una clase Ok. dirigente que con la fuerza de ¿Qué formas de hablar y vestirse eran mal vistas o castigadas de parte de la institución? Quizás no de forma tan explícita, pero que se llegaba a denotar esas cosas. por los que sufren la parálisis No. y la falta de trabajo Mal vista quizás no. y oportunidades. Yo calculo que se fijaban. En realidad yo nunca vi, o sea, que dijeran, o sea, que llamaran la atención a alguien por estar mal por la ropa o por su forma como había vestido. La verdad que no. Y con respecto a la forma de hablar y costumbres Sí, que podían llegar. eso sí. Ah, ¿cómo era eso? No sé. Claro, no, ahí esto era muy respetuoso, malas palabras los chicos, obvio que no íbamos a decir. A la maestra era señorita maestra, si era señorita, y si era casada, señora. ¿Qué culturas eran validadas por la institución? En el sentido de, quizás no hablo de un alumno que fuera extranjero, pero sí un alumno que quizás viniera de otra provincia. ¿Cómo se lo trataba de parte de la institución? Su cultura quizás, por dar un ejemplo, un chico que viniera de Jujuy, que tuviera cultura jujeña. ¿Cómo era el trato que le daban los docentes y directivos a ese niño? ¿Se lo respetaba o se trataba de cambiarlo en el sentido quizás no tan estricto, pero no tan explícito, pero sí de a poco, es decir, con bajadas de línea no explícitas por parte de la institución? ¿O no era así, se lo respetaba completamente? No, era un alumno más, era, o sea, sí había casos y he habido casos de maestros o maestras mejor dicho, que tenían cierta conducta que a mí, por ejemplo, no me gustaba o me llamaba la atención siendo chico, ¿Cómo cuáles? y lo he vivido en carne propia. Por ejemplo, maestras que nosotros, como todo chico, una maestra que se le dice una maestra buena, que es amable, que te comprende, que te habla. Después está la otra maestra que le decíamos que era mala porque era gritona, porque no te escuchaba, era muy... Te doy un ejemplo. Sí, Una vez estaba... Yo era, cuando era chico, éramos pobres, ok. ¿viste? Y, por ejemplo, yo era buen alumno. Yo tenía, por ejemplo, en matemática tenía 10, en ciencias naturales tenía 10, tenía todo 10. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando tenía en lenguaje, que yo, o sea, ciencias sociales, iban a ser, tenía que leer, necesitaba un libro, yo cuarto grado. Sí. Y claro, teníamos que saber de leer de corrido. ¿Qué pasaba? Yo no tenía para comprar libros. Todos tenían su libro, porque ahí te decían, tienen que traer tal libro, que toque lo otro, y lo tenías que tener. Claro. Entonces te daban una lectura para leer el otro día, ponerle, y vos tenías que saberla. Más o menos leer de corrido. Yo no tenía.
Entonces cada vez que iba yo, me tocaba a mí leer, me decía, y no tengo libro, con toda la vergüenza del mundo. Y esta maestra, que era malísima, y pedía a tu compañero, eso a los gritos. Ya la vergüenza de uno. Había un maltrato por parte de Sí, la institución. algunos sí. Y de hecho me hizo repetir el grado por no saber leer de corrido, siendo que tenía 10 en todas las otras materias. Por ejemplo, mi viejo después fue a hablar y todo, él re enojado cuando me hicieron repetir porque yo tenía buenas notas, siempre fui buen alumno. Pero no solamente eso, una vez me había hecho pasar al pizarrón y porque no me salía una cuenta, me arrancó los pelos. ¿Te arrancó los pelos? Un tirón de pelo, cosa que yo era buen alumno, educado, todo. Y hacía eso. ¿Entendés? Y igualmente, igual, por eso te digo, eso pasó conmigo y lo he visto hacer con otros profesores a otros alumnos. La mayoría de los maestros eran buenas personas para algunos chicos. Pero había algunos que parece que por X motivo, ¿viste? Sentían bronca con ciertos chicos y por ahí se quitaba. Perfecto. Última pregunta y para finalizar. ¿Qué esperaban de niños y de niñas? Teniendo en cuenta que si bien eran chicos, posteriormente obviamente iban a crecer. ¿Qué esperaban del futuro de las futuras mujeres y futuros hombres? En ese sentido. El tema de profesiones que quizás iban a ocupar posteriormente. No, y uno siempre tenía en mente llegar a terminar la escuela para poder trabajar. Okay. Para poder trabajar, según las circunstancias, por lo menos en lo personal, las circunstancias de mi familia, cómo estaba, tratar de ayudar a mis viejos. Como todo, en el tiempo de antes, la mayoría de los chicos que hablábamos, ponele, ¿y vos qué harías? Y yo lo primero que haría es comprarle una casa a mi mamá, con el trabajo, cosas de chicos, ¿viste? Ok, eso teniendo en cuenta que esto eran las expectativas que tenían los alumnos con respecto a su futuro. Pero, ¿qué esperaban los profesores y directivos de los niños y las niñas? ¿Había alguna diferenciación de lo que se esperaba de las nenas, de los nenes? O quizás no, quizás se esperaba que trabajaran las nenas también y los nenes también. O capaz que no. Contame cómo era eso. Yo cuando se hablaba en general, o sea, nos preparaban para mí, nos preparaban para que todos pudiéramos progresar. En ese sentido se esperaba. Claro, sí. Todos sabíamos que los varones teníamos que seguir estudiando, nos alentaban para seguir estudiando. Okay. Para alguna profesión o algo por el estilo. ¿Y las nenas también? Sí, cuando hablaban en general. Perfecto. Bueno, ahora me queda una pregunta más. Dame un segundito. ¿Qué tipos de disciplinas tenían los docentes y directivos para controlar la conducta y acciones de los alumnos? ¿Qué era apropiado